Hola amigos, hoy vamos a leer La Pasa Encantada de Jacqueline Balcells. Capítulo 1. La Pasa Encantada. Había una vez una mamá que tenía 3 hijos, absolutamente insoportables. Hacían todas las tonterías y maldades inimaginables y las impensables también. Varias veces habían estado a punto de incendiar la casa, 100 veces la habían inundado. Rompían los muebles, quebraban los platos, se peleaban y gritaban como malos de la cabeza. Daban los tinteros arriba de las sábanas blancas y se columpiaban en las cortinas como si fueran monos en la jungla. Y para qué decir cuando los echaban a jugar afuera, sembraban el pánico en todo el barrio. El papá no estaba casi nunca en la casa y la pobre madre no se la podía con estos 3 pequeños demonios. De tanto correr detrás de ellos, terminaba los días completamente exhausta. «Hijos míos», les decía, «por favor dejen de hacer tonterías, aunque sea por una sola vez. Miren el estado que me tienen. Cada una de sus maldades y cada uno de sus gritos es una arruga más en mi cara. Estoy hecha una anciana». Y era verdad. Esta mujer, que había sido grande y bella, se arrugaba y se encogía día a día. Sus hijos no se daban cuenta de nada, pero un día en que ella los fue a esperar a la salida del colegio, sus compañeros, asombrados al verla, les preguntaron: «¿Por qué ahora viene a buscarlos la abuelita?». Por un instante los niños se sintieron mal. No les hacía ninguna gracia que su mamá fuera confundida con la abuelita, pero no pensaron mucho tiempo en ello. Tenían tantas cosas que hacer y la pobre señora continuó arrugándose y encogiéndose a una velocidad increíble. Llegó un momento en que ya casi no podía caminar. Sus piernas se habían convertido en unos palitos tan delgados que parecían 2 tallitos de cereza, y su espalda estaba tan encorvada que apenas veía hacia adelante. No por ello, sus 3 hijos dejaron de inventar cosas cada vez más espantosas. «Desplumemos los almohadones, arranquémosle los pelos al perro, cortémosle la oreja al gato, hagamos un hoyo en el pasto para que se caiga en el jardinero». La madre ahora se había achicado tanto que de pie no llegaba a la altura de la rodilla del menor de sus hijos y suspiraba: «Hijos míos, basta. Miren mi tamaño, miren mis arrugas. Si esto continúa, me encogeré tanto que ya no podrán verme siquiera». Pero ella nunca pensó que lo que decía se iba a cumplir. Un día, después de cenar, se arrastró muy cansada hasta su pieza. Se puso la camisa de dormir, en la que ahora cabía 100 veces. Trepó luego hasta su cama y, enrollándose como una bolita, se quedó profundamente dormida. Al día siguiente, al despertarse, los 3 niños hicieron lo de costumbre. Saltaron como unos demonios sobre sus camas y comenzaron a gritar: «¡Mamá! ¡Tráenos el desayuno!». No hubo respuesta. Gritaron más fuerte sin ningún éxito. Volvieron entonces a aullar 1, 2 veces, 10 veces, 30 veces. El grito número 51, con las gargantas ya doloridas, decidieron ir hasta la pieza de la mamá. Encontraron su cama deshecha, pero ella no estaba en ninguna parte. Los niños se dieron cuenta de que algo raro sucedía. De pronto el más chico se inclinó sobre la almohada y dio un alarido. «¿Qué te pasa?», le preguntaron sus hermanos. «Miren, miren, ahí, ahí». Entre los pliegues de la camisa de dormir de la madre había una bolita oscura. Era una pasa. Los niños se asustaron. Llamaron cada vez más fuerte: «¡Mamá! ¡Mamá!». No hubo más respuesta que las otras veces, pero el mayor se percató entonces de que a cada llamado la pasa en la almohada se movía levemente. Se quedaron mudos mirándolo. La pasa se quedó quieta. Gritaron: «¡Mamá!». La pasa se meneó un poquito. Entonces se acordaron de las palabras de su mamá: «Si esto sigue, me encogeré tanto que al final no podrán verme». Y horrorizados se dieron cuenta de que esa pasa que se movía cuando ellos gritaban «mamá» era todo lo que quedaba de su madre, que así trataba de hacer reconocer por ellos. Cómo lloraron y lamentaron. «Pobre de nosotros, ¿qué vamos a hacer ahora con una mamá convertida en pasa? ¿Y qué va a decir el papá cuando llegue y la vea?». El padre había salido en viaje de negocios por algunas semanas, pero justamente regresaba esa misma noche. Los niños, asustados y sin saber qué hacer, se quedaron esperándolos en el cuarto durante todo el día.
De vez en cuando, para asegurarse, uno u otro se acercaba a la pasa y la llamaba. ¡Mamá! La pasa invariablemente se movía. Cuando cayó la tarde, el padre llegó. Abrió la puerta, dejó su maletín, se sacó el sombrero, el abrigo y llamó desde el vestíbulo a su mujer. Oye, ¿estás ahí? ¿No vienes a saludarme, a abrazarme, a servirme un vaso de vino? En vez de su mujer, vio aparecer a sus tres hijos que venían uno detrás del otro, con la cabeza agacha. El mayor traía una cajita entre sus manos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no están ya acostados? ¿Y dónde está la mamá? Está aquí, en esta caja, contestaron los niños en tono lúgubre. Se convirtió en pasa. El padre montó en cólera. Saben de memoria que odio las bromas. Vayan inmediatamente a acostarse. Luego buscó a su mujer por toda la casa. Inútil decir que no la encontró. Se dijo entonces, habrá salido a dar una vuelta, pero hora más tarde, como aún no aparecía, comenzó a preocuparse de veras. Se puso su sombrero y salió. Dio una vuelta por el barrio, fue donde los vecinos, donde los parientes, donde los amigos, a todos les preguntaban, ¿no han visto a mi mujer? Luego se fue a la policía, pero ellos tampoco pudieron decirle nada. Pasó otra noche, otro día, otra noche, y a medida que el tiempo transcurría y su mujer continuaba sin aparecer, el padre con mucha pena empezó a preguntarse si ella no habría muerto. Seguramente se fue a pasear al borde del lago y se ahogó, y lo peor es que nunca lo sabré, se lamentaba angustiado. Pasaron los meses sin ninguna noticia. Finalmente, este hombre que se sentía muy solo decidió casarse de nuevo. Una nueva esposa me ayudará a cuidar a estos tres salvajes. Eligió entonces a una mujer no tan bonita como la anterior, por no decir horrorosa, pero que parecía dulce y abnegada. En realidad, fea. Era su cara como malo de su corazón. Le hacían creer que adoraba a los niños, mas la verdad era que los detestaba. El padre no se daba cuenta de nada, pero los tres niños comprendieron de inmediato que la madrastra era mala y desconfiaron de ella. Además, sabían muy bien que su verdadera mamá seguía viva allí, en esa pequeña caja que guardaban tan celosamente. Estaban seguros de que un día ella dejaría de ser una pasa y volvería a ser la de antes. A menudo, en la noche, los niños se reunían alrededor de la cajita, la destapaban y llamaban dulcemente, «Mamá, mamá», y cada vez la pasa les respondía balanceándose suavemente. Un día en que el papá estaba de muy buen humor, se animaron a pedirle otra vez que subiera a la pieza de ellos para mostrarle lo que sucedía con la pasa. Quizás comprendía, pero el padre no quiso saber nada. Al contrario, se enfureció. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa broma estúpida? ¡Demonios! Si empiezan de nuevo con sus cuentos les va a ir muy mal. No quiero oír más hablar de esa pasa. Los niños asustados guardaron la cajita, mas, oh desgracia, la madrastra que estaba en ese momento detrás de la puerta había oído toda la conversación y ella sí les creyó. Hacía ya un buen tiempo que sospechaba de esa cajita que los niños siempre llevaban consigo, cuidándola con tanto afán. En un comienzo no dijo nada, pero días después, una tarde en que el padre no estaba en casa, llamó a los niños y les dijo, «Niños, voy a hacer un queque con pasas y me falta una sola. Creo que ustedes tienen una, vayan inmediatamente a buscarla». La madrastra estaba con una cara terrible y daba vuelta a los ojos. Los niños no se atrevieron a protestar, se fueron a su pieza y allí se preguntaron, «¿Qué hacemos? No le vamos a dar a nuestra madre para que la meta en el horno». El mayor decidió, «Subamos al desván, esconderemos la cajita y le diremos que la hemos perdido». Lamentablemente para ellos, la mala mujer los había seguido y una vez más escuchó su conversación escondida detrás de la puerta. Entró como una tromba a la pieza y les gritó, «Ni sueñen con engañarme. Denme inmediatamente la pasa. Ya tengo encendido el horno». El mayor tuvo el tiempo justo para coger la cajita, gritó a sus hermanos que lo siguieran y se lanzó a toda carrera escalera arriba. Al pasar, empujó a su madrastra que cayó al suelo con un tremendo ruido de huesos, ya que era muy flaca. Los niños subieron al desván, cerraron la puerta y corrieron un armario contra ella. La tapiaron. La madrastra en tanto se levantó, acomodó adolorida sus huesos y subió a su vez rápidamente al desván. «¡Abran, truanes! ¡Ábranme, monstruos! Verán qué les va a pasar cuando llegue su padre». Pero los niños mudos de terror no se movieron.
Entonces, una furia fría, malvada y tremenda las invadió. ¿No me quieren abrir? Muy bien, se quedarán ahí encerrados todo el tiempo que sea necesario, y cuando estén muertos de hambre, se comerán la pasa. Sacó una llave de su bolsillo y dio 3 vueltas a la cerradura de la puerta. Luego se rió 3 veces, ja, 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 con una carcajada estridente y malévola, que no se parecía nada a las risas musicales que le hacía oír a su marido. Entrada la noche, este llegó a la casa y preguntó: ¿Dónde están los niños? Ella contestó haciéndose la sorprendida: Pero vamos, ¿no te acuerdas? Partieron por unos días donde su abuela al campo. Mentía con tal seguridad que él dijo distraído: Es verdad, se me había olvidado. Mientras tanto, arriba en el desván, los 3 niños saboreaban el triunfo de haber escapado de la cruel mujer. Más pasadas las horas, cansados de estar prisioneros, comenzaron a pensar en una manera de escapar. La única abertura, aparte de la puerta sellada, era una pequeña claraboya muy difícil de alcanzar que se encontraba en el alto del techo, entre las vigas, pero este quedaba por lo menos a 10 metros del suelo sobre el jardín. No podremos saltar jamás, se dijeron. Necesitaríamos un paracaídas, un cordel, pero en el desván no había nada parecido. De pronto, en medio de sus reflexiones, los 3 niños se dieron cuenta con sorpresa de que hacía mucho tiempo que no se habían peleado entre ellos, que no habían aullado, que no habían inventado horrores. Portarse bien era posible. Estaban tan contentos con este descubrimiento que se abrazaron y se prometieron seguir así, o en todo caso hacerla posible. Pero ahora urgía encontrar la manera de fugarse. Caía la noche y junto con ella sintieron las primeras señas de frío y de hambre. El mayor suspiró: si solamente tuviese mi cama y una buena frazada y un gran vaso de leche caliente, agregó el segundo. Y a la mamá tan linda como antes, murmuró el más chico, y sin saber qué hacer se tendieron en un rincón del suelo, abrazados el uno con el otro, con la cajita entre ellos. Así permanecieron hasta quedarse dormidos. Por la mañana una gran sonajera de tripas los despertó. Estaban hambrientos a más no poder. Es absolutamente necesario que comamos algo, se dijeron. Entonces miraron la cajita. Ah, no, habló el mayor. No nos vamos a comer la pasa, eso nunca. Y luego, después de reflexionar, continuó en tono grave. Hermanos, acuérdense de las historias de exploradores perdidos o de náufragos que se quedan sin alimento. Terminan por comerse cualquier cosa o a no importar quién. Eso no nos puede pasar. El menor dijo entonces: separémonos de nuestra mamá para estar seguros de que no la vamos a comer. Sí, agregó el segundo, si la tiramos por la claraboya aterrizará en el pasto del jardín y como es livianita no le pasará nada. Los niños miraron por última vez el granito de pasa. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Qué terrible era para ellos separarse de su mamá. Pero ¿cómo llegar hasta lo alto de la claraboya para lanzarla al jardín? Podían trasladar el armario que estaba contra la puerta y subirse a él, mas corrían el peligro de que la malévola mujer eligiera ese momento para entrar a buscarlos. No, a lo mejor era tratar de subirse el uno sobre el otro hasta alcanzar el techo. El mayor se subiría a una silla, el segundo treparía a los hombros del mayor y el más pequeño sobre ellos dos alcanzaría la claraboya. Y eso es lo que hicieron, o es lo que casi hicieron, porque la silla estaba coja, lo que no ayudó a la operación. ¿Ya alcanzas? ¿Tocas la claraboya?, preguntaron los grandes al más chico que estaba equilibrándose sobre ellos en la punta de la torre. Sí, ya topo. Pásenme la caja. ¿Cómo no la tienes tú? Pero no, si la dejé en el suelo. Había que empezar todo de nuevo. Hubo una pequeña discusión. Cada uno acusaba al otro de ser el culpable de este destrozo olvido, pero se reconciliaron rápidamente. Ánimo, dijo el mayor, comenzaremos otra vez. Y nuevamente se subieron el uno sobre el otro. El mayor en la silla, el mediano sobre el mayor, el chico sobre el mediano. Un verdadero número de acróbatas. El pequeño tocaba ya la ventana. Iba a abrirla cuando de repente, ¡crac! La silla se quebró en dos y los niños cayeron al suelo con un gran estrépito. En ese mismo momento, el papá venía entrando a la casa, oyó el ruido y le dijo a su mujer: sube a ver qué sucede. Ella desapareció en un instante y volvió diciéndole: no es nada, son los ratones que corren por el desván. Mientras tanto, en el desván, los 3 hermanos lloraban, grandes lágrimas de dolor, pues se habían hecho daño en la caída.
y de impotencia. ¿Cómo iban a llegar hasta la claraboya ahora si la silla estaba rota? Corrían por sus mejillas para consolarse, abrieron la cajita y se quedaron mirando la pasa, pero solo el hecho de verla los entristeció aún más y se pusieron a llorar sobre ellos con todas sus fuerzas. Las lágrimas de los tres niños caían y caían a torrente en la cajita, tanto que ésta se anegó y la pasa quedó flotando en un pequeño charco tibio. De pronto el hermano menor gritó: «¡Miren! ¡Está creciendo!». Era verdad. La pasa, hinchada por las lágrimas de los hermanos, se empezó a agrandar. Cuanto más lloraban, más crecía la pasa, y los niños al verla crecer más lloraban, pero ahora de alegría. La pasa continuó inflándose, alargándose, ensanchándose, aumentando más y más de tamaño, hasta que ante la mirada estupefacta de los tres niños cambió de forma y «¡Mamá!», gritaron. Era ella, tan grande y tan linda como antes de haberse arrugado. La mamá tomó a los niños entre sus brazos y riendo y llorando los apretó contra ellas, muy, muy fuerte y muy, muy largo. Mientras tanto, en el primer piso, el papá seguía haciendo conjeturas sobre los extrañísimos ruidos que venían del desván, hasta que, intrigado a más no poder, le dijo finalmente a su mujer: «Estos ratones del desván tienen una manera muy rara de chillar hoy día. Se dirá que están llorando. Dame las llaves. Voy a ir a ver qué pasa». La mujer procuró detenerlo por todos los medios, pero sus esfuerzos fueron en vano. Subió, trató de abrir la puerta con la llave y al no lograrlo empujó con toda su fuerza al armario, cedió y él pudo entrar. ¿Cuál no sería su sorpresa al encontrarse con sus tres hijos en brazos de su primera y bellísima mujer? Y los cuatro, estrechamente abrazados, los miraban sin decirle nada. Entonces este hombre, que no era tan malo como parecía, se sintió casi morir de remordimiento y de alegría. Cubrió a sus hijos de besos y luego se arrodilló a los pies de su mujer pidiéndole perdón por haber dudado de ella. Tan pronto pidió perdón, fue perdonado. Y padre, madre e hijos bajaron de la mano a comer con el corazón lleno de alegría. La madrastra no los había esperado. Adivinando lo sucedido, hacía ya un buen rato que había partido a toda carrera con sus maletas. El queque de pasas en el horno estaba completamente quemado. La mamá entonces lo echó a la basura y rápidamente hizo otro delicioso, lleno de frutas confitadas para toda la familia. Comió feliz y con mucho apetito ese nuevo queque sin una sola pasa. Muchas gracias, amigos. Mañana leeremos el capítulo número 2 de La Pasa Encantada. Que estén muy bien. Acuérdense de suscribirse al canal y ponerle like. Activar la campanita.